Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Yo soy Tania Yasera, tengo el honor de ser la mediadora de este Summit 25, hashtag, etiqueta, no, ¿cómo se dice? Almohadilla, ¿no? Almohadilla, perdonadme que soy bilingüe y a veces patino, pero me gusta mucho estar aquí y es almohadilla, conversaciones humanitarias. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de algo muy importante y es que vamos a hablar en este encuentro organizado por la Fundación de la Cruz Roja Española de bienestar emocional y de vulnerabilidad. Y me parecen temas muy importantes a tratar. Vamos a hablar en este espacio, vamos a pensar de cómo cuidarnos, de cómo cuidar de los que más sufren, de cómo cuidar de los que cuidan y también de cómo construir comunidades pues, más humanitarias, más empáticas y mejores, al fin y al cabo. Quería daros las gracias a los que estáis aquí en carne y hueso y también a los que nos ven por streaming. Hola, no sé dónde está mi cámara, pero hola y bienvenidos a todos. Y por otra parte, agradeceros a todos a los que habéis hecho posible este encuentro, ¿no? Gracias a las personas expertas que nos acompañan, gracias a la Fundación de la Cruz Roja Española, muchísimas gracias a las instituciones, entidades, colaboradores y, por supuesto, a todos vosotros por vuestro interés y vuestro tiempo por estar aquí con nosotros. Bien. Por razones personales, me comentan que la presidenta de la Cruz Roja Española, María del Mar Pajeo, no va a poder estar aquí, pero sí que le va a sustituir la gerente de la Fundación de la Cruz Roja Española, María Satur Torres. Así que me invento nombres y todo. Bueno, vais a ver que estoy bastante mal de la cabeza, pero la salud mental está ahí, ¿vale? O sea, a la vez que estoy un poco loca, todo va a ir bien. Así que confiad en mí. Bien, para inaugurar oficialmente este Summit, doy la palabra al presidente del Grupo Social 11 y patrono también de la Fundación Cruz Roja Española, que nos va a ofrecer una bienvenida más institucional. Bienvenido, Miguel Carballeda. Un aplauso, por favor. Buenos días, gracias a todas, a todos por vuestra presencia. Os tengo que hacer un ruego, sentiros como en casa, de verdad. Es una suerte poder compartir este espacio de la Dirección General de la ONCE con todos vosotros. Nosotros cambiaremos posiblemente de sede dentro de un añito, digo posiblemente si no encontramos nada raro en el subsuelo. Nos vamos a ir al Paseo de La Habana, donde hemos tenido durante muchos años el colegio de niños y niñas ciegas, que ahora está en otra zona de Madrid. Y estamos construyendo allí pues un poco la sede del Grupo Social 11 en su conjunto, lo que es el Consejo General, esta casa, la Dirección General y la Fundación 11. Allí hay un auditorio grande, quizás hayáis estado en algún momento en algún acto, y algunas instalaciones más que yo espero que nos ayuden a mejorar pues encuentros como este. Y lo que os quiero decir es que la Cruz Roja, cuando necesite utilizarlo, lo tendrá siempre a su disposición. Encantados de ser parte de las personas comprometidas con la acción de Cruz Roja, formar parte de un equipo de gente maravillosa que estamos ahí para tratar de mejorar la acción de Cruz Roja en todo momento y de recibiros ahora aquí y mañana en las nuevas instalaciones y que podáis hacer aquello que hacéis también siempre desde la Cruz Roja Española y que nosotros tratamos de colaborar con vosotros, orgullosos de poder hacerlo. Yo el verano, que estoy deseando que llegue, lo suelo pasar unos cuantos días en un lugar de la costa valenciana que se llama Oliva. Allí tengo un apartamento, allí me voy con mis hijos, estoy separado cuando me corresponden a mí, Laura, la hija mayor, y Héctor, el
el menor, iba a decir el pequeño, pero ya tiene una edad, Héctor, que tiene síndrome de Down. Síndrome de Down profundo, importante. Pero sus vacaciones, el mar, los castillos de arena en la playa y el puesto de la Cruz Roja es algo que echa de menos un montón, de verdad. Y yo he vivido experiencias poniendo el oído. Cuando Héctor se comunica con vuestra gente, que yo considero nuestra gente, porque están ahí para echarnos una mano en cualquier momento, y se cuentan cosas. Ya han aprendido a entenderlo. Y él está loco por la moto de agua que utilizan y ellos se lo explican con un cariño fenomenal hasta que tienen que salir deprisa con la moto a tratar de hacer algún servicio para atender, como se ha hecho siempre en nuestro país y se seguirá haciendo afortunadamente, para atender a las personas en los momentos realmente difíciles, complicadísimos de la vida. Volverá el verano, que es lo mejor que nos puede pasar, a pesar del gobierno. Volveremos a la playa. Es que estoy deseándolo. Volveré con Héctor a compartir ratos, risas, con la gente, los chavales y las chavalas de la Cruz Roja, que es lo mejor que me puede pasar cada año. Gracias por estar aquí. Estamos orgullosos de teneros, de que podamos teneros en un añito en la nueva sede, en el Paseo de La Habana, un sitio muy grande. Era un colegio de la ONCE, que ahora está en Moratalaz, en otro lugar. Pero allí tendréis también las mejores condiciones, vuestra casa, para poder llevar a cabo acciones como esta y otras que creáis oportuno. Tenemos la suerte de poder colaborar y que nos dejéis participar de esa colaboración con la Cruz Roja. Gracias por lo que hacéis, gracias por juntarnos aquí hoy y hablar de las cosas que realmente nos deben de importar. He estado escuchando la radio esta mañana y han hablado de lo mismo, toda la mañana. Y no es lo que necesitan las personas, la sociedad. Creo que os necesita muchísimo más a vosotros. Enhorabuena. Gracias. Escalón abajo. Gracias, Miguel. Ojalá llegue el verano. Me encanta, estamos casi en Navidad, pero estamos pensando ya en el verano. Bueno, pues empezamos con la primera mesa, si os parece. Ya sabéis que vamos a tener 2 mesas, luego un pequeño break, nos vamos a tomar un café y luego tenemos una última mesa, las 3 súper interesantes. La primera va a ser, hablar de tejer vínculos y crear redes. Para ello voy a necesitar que suban el doctor Francisco Collazos, ¿vale? Creo que os tenéis que sentar aquí, os lo aviso, ¿vale? Él es, superdoctor, psiquiatría, siéntate, encantada. Transcultural, comunitaria, Hospital Vall de Lebrón, experiencia en procesos de migración, identidad y convivencia. Y ella es Silvia Prieto, nos hemos conocido antes, sí, investigadora en políticas de bienestar social, especialista en determinantes sociales, cohesión y desigualdad. Ellos van a hablar con nosotros. Os voy a cambiar el agua porque me he bebido un poco de la tuya. Perdona, Francisco. No pasa nada. Voy a hacer un intercambio así de rápido. Y vamos a hablar realmente de cosas, pues eso, que nos competen a todos, que a todos nos preocupan. El bienestar emocional, la vulnerabilidad, 2 realidades que todos atravesamos, tanto individualmente como colectivamente. Y nos reunimos para pensar y encontrar soluciones. La primera pregunta obligada es ¿qué significa hoy pertenecer a una comunidad en una sociedad líquida, acelerada, frenética, tensionada?
Silvia, Silvia. Gracias, Francisco. márcame el camino. Bueno, pertenecer a una comunidad hoy más que nunca creo que es un factor determinante. En una sociedad cambiante como en la que vivimos, ni mejor ni peor, que estábamos comentando antes, ni mejor ni peor, cambiante. Ese creo que va a ser mi mensaje durante toda la sesión, porque no tenemos que etiquetarlo de ninguna forma. Pero al final pertenecer a una comunidad es lo que nos va a permitir generar conexiones, generar vínculos tan importantes y que no prevalezca todo lo tecnológico, que también tenemos que coexistir y convivir, pero tenemos que buscar esos espacios de conexión, ¿verdad? ¿Verdad? Y es cierto que la característica del cambio, de lo líquido, ¿no? Pues parece que es uno de los rasgos que definen mejor a esta sociedad actual. Yo haría un matiz quizás, ¿no? Entre lo que es pertenecer, pues quizás si fuéramos a la RAE, pertenecer debe ser algo así como formar parte de, ¿no? Entonces, pues nadie puede negar que una sociedad tiene múltiples partes y que cada individuo tiene su historia, ¿no? Pero quizá como profesional de la salud mental y en este marco del bienestar, pues me interesa también esa vivencia de la pertenencia, ¿no? No solo es pertenecer, sino cuando yo me siento parte de, ¿no? Y creo que eso sería casi sinónimo, o al menos yo lo veo así, de lo que es estar integrado, ¿no? Cuando hablamos de personas culturalmente diferentes, hablamos de inmigración, se habla mucho de integración, pero yo creo que a veces no sabemos bien a lo que nos referimos, ¿no? Incluso hablamos más de una persona que se ha integrado cuando ya se parece mucho a nosotros, esto sería otra cosa, es más bien que se ha asimilado, ¿no? Pero la vivencia de pertenencia yo creo que la adquieres cuando sientes que eres igual de capaz que los demás para poder disfrutar y aprovechar lo que la sociedad te ofrece e igual de responsable para cumplir con las obligaciones que esta sociedad también marca, como no puede ser de otra manera, ¿no? Una convivencia en sociedad pues implica normas y esa vivencia de pertenencia yo creo que sería eso, el que sientas que puedes disfrutar de lo público con la misma naturalidad y la misma facilidad que el resto. Es verdad que, bueno, aquí me pongo un poco más personal, pero realmente yo recuerdo, es verdad que la sensación de pertenencia es súper importante, la pertenencia a un grupo. Yo recuerdo de muy pequeña en Bilbao, mi madre es inglesa, y sentir como cuando iba a Inglaterra en los veranos, que hace mucho frío, por cierto, que lo sepas, Miguel, pues me sentía muy española y cuando venía a España me sentía muy inglesa. Entonces recuerdo muy jovencita decir, bueno, pues si no voy a pertenecer a nada, por lo menos me voy a pertenecer a mí mismo, voy a ser 100% yo, con todo lo que aquello conlleva. Así que lo comprendo, pero es verdad que mi madre, aunque es blanquita y parece una española, no lo es y se siente muy sola, que vamos a hablar de la soledad no deseada, esa soledad que nos afecta a todos realmente, porque 1 de cada 5 personas vive la soledad no deseada y es que aumenta peligrosamente en jóvenes. El estudio dice que 34,6 jóvenes sienten de toda la población, estoy diciendo toda la población, una soledad no deseada. Y es que no estar solo no es la soledad no deseada. O sea, perdón, no es solo estar solo, es lo que quiero decir, es no sentirse visto. Eso es la soledad no deseada. Y ese aislamiento es el factor número 1 que deteriora nuestra salud mental. ¿Cómo entendemos la soledad como fenómeno social? ¿Y qué hacemos en una comunidad como antídoto real a esa soledad no deseada? Silvia, Francisco. Bueno. Te voy a ir cediendo el paso, pero si quiero, vamos, venga, dime. Empieza tú, esta vez. ¿Esta vez? Pues un poco lo mismo, ¿no? Ya lo has dicho tú en la introducción. La soledad no solo es el hecho de estar solo, sino de sentirte, ¿no? El pasar como invisible, ¿no? Yo es que lo enlazaría con el marco de lo que decía al principio. El caso es que es paradójico, ¿no? Que sin duda
estamos en la sociedad más conectada que podíamos haber conocido históricamente y, sin embargo, los datos están ahí, ¿no? Y sobre todo los jóvenes. Es brutal, sí. Yo, como siempre he sido muy crítico con lo de las redes sociales, pues ahora parece que arrimo el ascua a mi sardina, pero ya se veía que ese sucedáneo, ¿no? Pues era un poco un espejismo, ¿no? Esa sensación de estar muy conectado, pero en el fondo cada vez más solo, ¿no? Y es verdad que en Occidente pues podemos presumir, lo digo entre comillas, ¿no? De ser una sociedad muy individualizada, donde se promociona el que, como tú de manera autodidacta dijiste, pues yo al menos voy a ser 100% yo, ¿no? O sea, pero también lo que vemos, y vuelvo ahora a hacer una alusión como psiquiatra que soy, es que ese individualismo tan característico de las sociedades occidentales pues no son precisamente factores protectores, ¿no? En cuanto a lo que la salud mental se refiere. No hay más que ver el número de personas que recurre a los ansiolíticos y los antidepresivos en Occidente, ¿no? El hecho de que tu identidad adquiera sentido en el contexto de un colectivo, donde la familia sería esa primera corona, pero a veces la familia es un concepto más extenso en algunas sociedades, ¿no? Pues es muy protector. El que las decisiones que tomas en tu destino no sean tan única y exclusivamente atribuidas a tu capacidad para decidir, ese proceso deliberativo genera mucha ansiedad, la incertidumbre, cada vez hay más oferta. Creo que es Black Friday, ¿no? Sí. Pues lo difícil que es comprar, lo difícil que es decidir, ¿no? Todo eso que automáticamente hemos ido adquiriendo en una sociedad tan individualista, lo estamos pagando. O sea que, desde luego, que habría que apelar. ¿De qué manera se puede? Pues quizás limitando, ¿no?, en los adolescentes el tiempo que se dedica a las redes sociales, ardua tarea, pero para no descuidar, ¿no?, las relaciones cara a cara, el tiempo de deporte, el tiempo de estar con la familia, y que históricamente se han demostrado que son factores protectores. Qué maravilla. Silvia. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. Decíais antes, ¿no?, de estar invisible, sentirte invisible, también pertenecer a un grupo. Creo que al fin y al cabo lo que... Tan importante para adolescentes y jóvenes. Tan importante para adolescentes, jóvenes y para la sociedad en general. Realmente la soledad es una cuestión, yo creo, que más colectiva que individual. Se debe de estudiar desde una perspectiva colectiva, no tanto individual, sobre la persona. Y esto conlleva que la solución, y de hecho, bueno, encuentros como este permiten ponerlo sobre la palestra, ponerlo en evidencia, y que la gente no piense que se siente sola de una manera individualizada. Es lo que la sociedad ha generado y lo que está construyendo. Por tanto, ¿qué se puede en realidad buscar? ¿Qué claves creo que deberíamos enfocar para esto, para solucionar esto? Como antídoto. Bueno, antídoto. Bueno, sí. Lo ideal. Yo creo que se debe de enfocar de manera colectiva y además generar espacios de encuentro. Dejar ya esta estructura un poquito líquida, como estábamos hablando antes, y generar espacios de encuentro, generar espacios de conexión, no hacerlo todo ni blanco ni negro, ni teletrabajo 100%, ni presencial 100%. Tenemos una sociedad, yo creo que donde tenemos que ver las amenazas como oportunidades. Creo que debemos de enfocarlo de una manera colectiva, las políticas públicas deben contribuir a ello y, bueno, pues ser coherentes, ¿no?, con esta situación que efectivamente los datos están demostrando que las personas jóvenes, pero también las personas mayores, no nos olvidemos de este colectivo, porque, bueno, en el Instituto de Investigación Polibienestar de la Universidad de Valencia, que es de donde vengo, estamos muy centrados en las personas mayores y al final, bueno, pues las limitaciones que se generan en este colectivo,
la edad cada vez es mayor, el promedio de vida. Y la soledad en estas personas, fíjate que también está suponiendo un reto. Las políticas públicas deberían de enfocarse a este colectivo también, y no solamente a jóvenes, migrantes, también tener en consideración este colectivo. Y yo, bueno, aquí como siempre meto mi nota personal. La conciliación se habla mucho de los niños, pero también conciliar con padres mayores es un trabajazo y poco se habla. Y realmente estamos muy enfocados con los niños, que lo comprendo porque son el futuro, ¿no? Y las madres somos el presente, pero el pasado también hay que cuidarlo y también hay que gestionar por ellos. Pero vamos a hablar ahora de la migración y de la diversidad, porque también ahí tenemos un problema, y es que tú decías, Silvia, hace un segundo, que hay que ver las amenazas como oportunidades. Y en este caso, las personas migrantes tienen más ansiedad y más soledad estructural. Dicen, vale, sí, me ven, pero no me miran. Entonces, si la diversidad es riqueza, que lo es, ¿cómo podemos hacer para acompañar esta diversidad desde el reconocimiento y no desde el miedo, que muchas veces es blanco o negro, ¿no? Francisco, Silvia. Francisco. Bueno, Francisco lo ha anticipado antes, ha dicho que la inclusión, bueno, o la integración no es solamente que los veamos cerca, que traten de asimilarse a nosotros, no, para nada es esto. Es efectivamente ver en la diversidad una oportunidad. Sí, yo creo que nadie debería negar que la diversidad es riqueza, ¿no? Pero también creo que es justo reconocer que lo diferente genera un cierto recelo, y es que eso es lo adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Porque es un término que usamos mucho en salud mental, que cuando tú llegas a un contexto donde no conoces bien los referentes, lo mejor que puedes hacer es desconfiar de inicio, ¿vale? Tanto es así que en la literatura se cita, por ejemplo, la paranoia saludable de los inmigrantes, healthy paranoia, ¿no? Como una reacción inicial donde mejor ve con pies de plomo y luego ya vamos viendo, ¿no? Entonces, sin recurrir al refranero, que parece que tiene respuesta para todo, pero aquello de Dios los cría, ellos se juntan, ¿no? Pues eso es algo natural. Uno se siente más cómodo rodeado de personas que son similares, ¿no? Yo siempre cito una anécdota que me pasó en un mercado de la ciudad de Beira, en Mozambique, que me fui allí un domingo, estaba yo de cooperante y fui a pasar la mañana, me habían aconsejado que era una experiencia aquello del mercado de pescado, y allí fui yo, y la verdad es que era llamativo, atractivo, pero a medida que las moscas, el calor y todos aquellos negros me rodeaban, yo la verdad es que me empezaba a sentir ya un poco, ¿no? Todos venían patrón, me querían vender calamares, no sé qué, ¿no? Y en aquella marea de gente negra había un blanco así, alto, más que yo incluso, y nos miramos los dos y nos saludamos sin conocernos de nada, ¿no? Y luego yo me iba riendo ahí entre las merluzas y los calamares, ¿no? Pensando, es curioso cómo automáticamente hay algo ahí subconsciente que te lleva, ¿no? Y esos son los sesgos. Entonces, lo diferente, como digo, genera desconfianza y es normal. Tener sesgos es normal, estadísticamente hablando es normal. Lo que no es normal es que estos sesgos interfieran negativamente en nuestro desarrollo personal y profesional, ¿no? Entonces, ser conscientes de cómo esa diversidad y esa diferencia que llevan aparejadas, ¿no? Pues nos puede limitar como personas y, por tanto, disfrutar y aprovechar esa riqueza de la diversidad es un ejercicio que nos concierne a todos y cada uno de nosotros. Yo siempre pienso en la cocina, porque todo me lo llevo a la tripa, claro. Entonces, tú cuando tienes un puchero, de hecho, la diversidad en inglés se llama melting pot, que es puchero que se mezcla, ¿no? Que se derrite. Cuanto más color, más sabor, más especias, más ricas suelen estar las cosas, ¿no? Entonces necesitamos un poquito de todo. Es verdad que yo, claro, crecí en un Bilbao totalmente blanco. Tuve un único profesor negro de baloncesto. Me acuerdo que andar con él por Bilbao era como ser famosa. O sea, todo el mundo te miraba. Y luego fui, años más tarde,
a estudiar a Inglaterra y era tan pobre que vivía en una zona que era literalmente pues la minoría yo. Y recuerdo, pues al principio fue un shock absoluto y de repente piensas, joder, así se tuvo que sentir mi profesor de baloncesto, Mr. Robinson, y luego vivido en tus propias carnes, ostras, ser la única persona racializada de un lado o del otro, pues te sientes muy vulnerable. Y vamos a hablar ahora de las vulnerabilidades, porque contra más de 3 vulnerabilidades el estado de bienestar cae en picado. Y hay vulnerabilidades como la económica, la relacional, la educativa, la de los cuidados, la de la salud, la discriminación. Y mi pregunta para vosotros, Francisco y Silvia, es ¿qué políticas o prácticas reducen la vulnerabilidad emocional y generan cohesión? ¿Empiezo? Sí. Venga. Bueno, esta es la clave, la base del Instituto de Investigación donde trabajo, la interdisciplinariedad. Todos los planes de inclusión que desarrollamos, no solamente hacemos investigación en proyectos europeos principalmente, sino también luego hacemos la transferencia de conocimiento materializándolo en bueno, pues contratos con administraciones públicas, con fundaciones, etcétera. Y la base de nuestro equipo es la interdisciplinariedad. Somos psicólogos, sociólogos, politólogos, arquitectos, ingenieros, economistas, gente licenciada en Derecho. O sea, en el equipo hay de todo. Porque cuando Jorge Garcés, el director del instituto, empezó a desarrollar este instituto de investigación, así lo considero. Ahora parece una obviedad, sí, ¿verdad? Verlo desde distintas perspectivas, pero es que al final la inclusión social y la integración pasa por todas ellas, pasa por la educación, pasa por la sanidad, pasa por urbanismo incluso. Hacemos planes estratégicos en municipios y es que hasta el urbanismo es importante cuando tratas de incluir a las personas. Hablábamos de las personas mayores. Es que las aceras no estén reducidas no es inclusivo. Que las aceras sean estrechas y hayan cacas de perros no es inclusivo, porque ya no puede ir una persona mayor por esa acera, lo que hace que se quede en su vivienda. Al final, la inclusión social tiene que ser interdisciplinar y se debe contemplar desde todas sus disciplinas. 360. 360. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. En pocas respuestas podía estar tan de acuerdo porque me has dado la perfecta entrada a la manera, el enfoque que nosotros también desde Barcelona tenemos, que es el de equipos interdisciplinares. Y es que te voy a añadir una figura más a esa plétora de profesionales que citabas, ¿no? Yo creo que hay un punto que es esencial, porque la vulnerabilidad, como has dicho, pues es multivariable, ¿no? Y creo que es la mirada en primera persona. Eso es, centrarse en el individuo. Claro, porque no es raro que a la hora de tomar decisiones pues lo hagamos, bueno, desde nuestras sillas, cátedras, ¿no? En griego, de poder y de conocimiento, pero que, como decía antes, está sesgado. O sea, que lo que para mí es lo normal a la hora de entender cómo es la infancia o cómo ha de ser las relaciones entre iguales, en el trabajo, ¿no? Pues lógicamente están filtradas por unas lentes occidentalizadas que son las que yo llevo con mi identidad cultural, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo hacer acciones que vayan destinadas a prevenir, a promocionar la salud mental de los más vulnerables, ¿no? Cuando hablamos de personas culturalmente diferentes? ¿Cómo podría yo diseñar una ciudad inclusiva para personas de la ONCE si yo no soy usuario ni conozco esas limitaciones, por ejemplo? Generando espacios participativos donde ellos puedan dar su voz. Claro, entonces nosotros grupos focales. Sí, lo que nosotros hacemos es formar a personas que han pasado por esa experiencia. Por ejemplo, tenemos ahora la oportunidad de estar con 15 chicos, chicas extutelados que pasaron, por tanto, por esa experiencia de llegar a España sin referentes familiares adultos, ¿no? Y formarlos como agentes comunitarios en salud mental. Esta figura es la que te decía que
enriquece, al menos cuando trabajas en salud mental, porque si no, corres el riesgo de perderte cuáles son las verdaderas necesidades del colectivo diana. Entonces, esa mirada, ¿no?, que en salud mental cada vez está más presente, de el apoyo entre iguales, el peer-to-peer, ¿no? Paciente experto también se habla, ¿no? Pues incorporar esa mirada intercultural, ¿no?, desde el otro. Que aquí me voy a permitir una licencia etimológica muy bonita, porque hay una palabra que usamos muchísimo que es respetar. Respetar, como sabemos, el prefijo re es volver a, ¿no?, rehacer, reponer, pero respetar, yo siempre lo digo, que me parece maravilloso. Tratar con respeto no es sino volver a spectare, a volver a observar desde la mirada y la perspectiva del otro. Entonces, esa mirada creo que es tan necesaria que es la que podrían aportar los que han pasado por la experiencia, el agente comunitario en salud mental. Es que no hay nada para empatizar mejor que vivir en los zapatos de alguien, ¿no? Otra vez me llevo la metáfora al supermercado. Perdonadme, pero mi madre se pasa el día diciendo, ¿pero por qué me cambian las cosas en el supermercado? Cuando yo ya sé dónde está la leche, dónde están las galletas, dónde... Seguro que lo ha hecho un hombre que no ha ido al supermercado en su vida, eso dice. Seguro que muchos hombres han ido al supermercado, pero quiero decir que muchas veces las cosas se diseñan por personas, pues eso, que no las usan, ¿no? Y no las necesitan. Y dices, joder. Bueno. La verdad que en estos trabajos de planes estratégicos que desarrollamos, la semana pasada yo estaba participando en unos grupos focales. Fíjate hasta qué punto desconocemos lo que viven muchas personas, ¿no? Estábamos en uno de ellos, era de personas mayores, era para hacer un plan estratégico de ciudad amigable con las personas mayores en un municipio concreto de allí de Valencia. Y una señora mayor, bueno, ellos por supuesto dicen, no, cuando sea mayor, ya. Pero bueno, una señora mayor dice, no, es que en el centro sanitario las citas tardan muchísimo. Hay una lista de espera. Y otra señora le dice, ¿cómo que se tarda muchísimo si yo la tengo de un día para otro? Bueno, pues fíjate qué tontería. Que era porque esta persona mayor ya era de las más mayores, de 80 y pico, casi 90 años, no tiene destreza con las redes sociales, con las aplicaciones, y la otra era de las mayores jóvenes y tiene la aplicación sanitaria. Entonces, esta señora mayor, la más mayor, pedía cita presencialmente y le daban para dentro de 2 semanas. Pero esta, la joven, que tiene menos necesidades sanitarias que aquella, se mete en la aplicación y si alguien ha abandonado su cita para esta tarde o para mañana, la tiene. Fíjate hasta qué punto nos ponemos poco en el lugar del otro, en lugar de dársela primero a los que más lo necesitan. No sé si me he explicado, pero es que es... Sí, te has explicado, claro que sí. Hay herramientas que parecen tan accesibles y a la vez desincluyen tanto a otras personas. Bueno, yo tengo es verdad que al final... ahora vamos a hablar de tecnología en la siguiente mesa, pero es verdad que la tecnología nos ha permitido muchísimas cosas, pero una de las que yo creo que más rabia da es cuando tienes que dar alguna gestión y no te dan más que robots, no te dan una persona. Si alguna vez os pasa eso, por Dios, ir siempre al botón de compra, que ahí rápidamente aparece una persona. Hola, me llamo Manuel, ¿cómo puedo ayudarle? Ah, pues mira, quería darme de baja. Es lo que digo yo, ¿estoy en el sitio correcto? Y con eso ayuda muchísimo. Truquitos. Y es lo que le digo a mi madre, mamá, siempre vete a comprar. Bueno, estamos ya en el último bloque. Vamos a hablar también de la sociedad. Yo creo que no es ningún secreto que estamos viviendo en una sociedad cada vez más polarizada, en una escala que faltan grises, donde hay un odio digital bestial y muchísima brecha generacional. Entonces, si para la salud mental la cohesión es fundamental, el juntarnos, el tener relaciones, el crear comunidad, y los proyectos locales ayudan muchísimo a generar esa pertenencia, esa sensación de estar en un grupo, ¿cómo pasamos de la tolerancia a una convivencia activa que teja vínculos, que cree redes? Pues... Madre mía, es que lo acabas de decir. Has hecho spoiler con el respeto, ¿no? Ah, bueno, vale, menos mal, porque pensé que iba a responder y decir, pues no sé cómo, pero pues estabas con el respeto, que me ha parecido genial, sí. Claro. Yo también observo, como cualquier ciudadano, pero con la bata blanca del psiquiatra especialmente,
el incremento tan tremendo que está habiendo de, por ejemplo, conductas autolíticas entre jóvenes. Y diréis, ¿y esto a qué viene? Bueno, porque parece que el impacto de las redes sociales, de la polarización, del ciberbullying, o sea, es verdad, y no voy a demonizar aquí a las redes sociales más de lo que ya he hecho, que es suficiente. Te iba a decir que ya empezaste un poquito. Porque bien utilizadas, lógicamente, son una herramienta maravillosa, pero desgraciadamente fuera de control y alimentadas por esos algoritmos maquiavélicos que saben perfectamente cómo engancharte y que te pases más tiempo, y eso pasa por encenderte emocionalmente, de ahí la polarización. El objetivo que tienen polarizando es que tú vivas al otro como el enemigo. Esto enciende todo tu circuito ahí dopaminérgico para que te enganches y sigas, y cuanto más tiempo más publicidad te entrará, que es al final lo que hay detrás de todo, ¿no? Entonces, pues no sé, claro, decía Silvia, lo de la mirada respetuosa acaba siendo esencial, pero es verdad que soplan unos vientos inquietantes, ¿no? Y que estamos siendo testigos, pues eso, de cómo los jóvenes se sienten desbordados. Decíamos antes, ¿no?, que paradójicamente cuanto más conectado parece que estamos, más solos nos sentimos, ¿no? Y no sé, me parece que estos días se celebraba una reunión de la Sociedad Española de Pediatría y uno de los lemas era precisamente limitar el acceso a las redes sociales hasta los 16 años. Al final, yo nunca he sido muy partidario de este tipo de prohibición, pero entiendo que quizás no queda más remedio que tratar de acotar, porque la capacidad crítica que se nos supone al adulto a la hora de entender esa polarización, sin duda, ha de ser algo mayor que la que tiene un adolescente. Si intervenimos ahí, pues estaremos previniendo, quiero creer, ¿no?, eventuales desarrollos ya tan extremos, ¿no?, que son los que nos están penalizando a nivel social de una manera patética. Sí, sí. La verdad que la capacidad crítica se supone que mejora con los años. Porque cuántos tenemos, ¿verdad?, amigos que están totalmente enganchados, sí, de nuestras edades, madres de familias que también transmiten eso a sus hijos, ¿no? Entonces está ahí complicada la cosa de la edad, del pensamiento crítico. Pero bueno, sí que al final yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que es necesario generar, no ser contradictorio, antes lo estábamos hablando en el café, ¿verdad? No ser hipócrita, no ser contradictorio, tener coherencia, no. Si promovemos encuentros como este, que no se promueva también el teletrabajo 5 días a la semana, 365 días al año, crear unas políticas sociales y públicas que permitan tener zonas de encuentro. Estamos estudiando en proyectos europeos cómo aquellas ciudades que tienen más zonas comunes, más zonas verdes, más zonas de conexión, más centros sanitarios y menos telefónicos están promoviendo un bienestar emocional y social mucho mayor. No seamos incoherentes, de verdad. O sea, busquemos ese equilibrio, ¿no? Y busquemos las mejores herramientas para desarrollar esta sociedad. Y las mejores herramientas al final son que se creen vínculos, que se sientan conectados a una comunidad, que, pues yo qué sé, mi madre decía que hasta que no se compró Lola para tener que hablar con el corrillo de mujeres que veía. Y ya parece una tontería, una frivolidad, ¿verdad? Pero dice que de verdad que le ayudó mucho comprarse las revistas de corazón. Y también, pues eso, al final, aburrida de sentirse sola, creó su propio club de lectura. Que, oye, mira, no puede ser más barato, se juntan, se toman un café, se leen un libro y lo comentan todas juntas. Y al final a ella le ayuda muchísimo las amistades, ¿no? Qué importante, claro, con quién te rodeas. Claro. Como último toque final, ¿qué os gustaría ver en un mundo ideal para que la gente se sienta realmente, pues eso, más cómoda, menos sola al final, que es lo que queremos todos? Derechos. Un mundo ideal, pensamos en una utopía, sería maravilloso de ver. Pues generar una sociedad basada en derechos, en conexiones, en vínculos, en respeto, en tolerancia. ¿Un matriarcado quizá? Otra vez polarizados, no. Basta todos, ya, todos.
No, de verdad. Es que el feminismo ya se lleva a un lugar extremo. Es que las redes sociales se llevan a un lugar extremo, ¿no? De verdad, los grises, es que lo has dicho antes. Lo he dicho. Grises, ¿verdad? Sí, ¿quién iba a decir, no? 50 años después pidiendo que vengan los grises. Pero bueno. La verdad es que a tu planteamiento, claro, pensaba poner más kioscos que vendan el Ola, pues igual no es la solución. No, bueno. Pero cuando hablamos de vínculo, voy a ser un poco pesado, pero voy aquí a ponerme un poco teórico. En salud mental el vínculo es algo que en terapia, ¿no?, se cita mucho. Y el vínculo tiene como 3 piezas esenciales, ¿no?, que yo creo que si reflexionamos acerca de ellas, pues a lo mejor por ahí va la solución, ¿no? ¿Cuándo tú te sientes vinculada con tu terapeuta? ¿Cuándo te sientes vinculada con el entorno? Pues mira, cuando te sientes entendida. O sea, es que esa es la clave, yo creo, ¿no? O sea, cuando el profesional, la persona que tienes delante, hace ese esfuerzo de mirarte con respeto, de interesarse de manera genuina por tu punto de vista, ¿no? Desgraciadamente, si solo hay 2 puntos de vista y tan polarizados, pues muchos grises se pierden por ahí y, bueno, desastre, ¿no? Entonces, el que te puedas sentir entendido, insisto, y cuando hablamos del culturalmente diferente, pues pasa por un interés auténtico, ¿verdad?, a la hora de preguntar. Y esto es lo que yo resumiría como fundamental para establecer esos vínculos, para que te sientas vinculado. Me ha preguntado, me ha dicho a qué atribuyo yo esto que me ocurre. No se ha limitado a prescribirme un ansiolítico, sino que ha tenido el interés de preguntar por mi familia, el contexto, Claro. ¿no?, los determinantes Los sociales. valores, es que los valores son súper importantes. Los valores, al final, a todos nos gusta, ¿verdad? Que nos pregunten por la familia, Claro. que se acuerden de si tu papá está mal o de si... Sí, Es que son valores sí. y son tan necesarios hoy en día. Más que nunca, la verdad que sí. Oye, Y un arraigo flexible también, ¿verdad? ¿qué es un arraigo flexible? Bueno, pues el arraigo es algo imprescindible y en esta sociedad es todo es muy cambiante. Entonces, al final las creencias no tienen que ser absolutas. Tenemos que ser flexibles, tenemos que valernos de esa flexibilidad que nos permite adaptarnos y tolerar al de enfrente. Totalmente. Pues sí, muchísimas gracias a los dos. Gracias Francisco, a ti, Silvia, de Tania. verdad. Gracias. Un placer, un aplauso A para ti. ellos.